vamos a hablar de movimiento en el plano. Vamos a empezar a estudiar ya no el movimiento en una línea recta, sino el movimiento en un plano, en dos dimensiones. Originalmente, el estudio del movimiento en el plano tiene que ver con el tiro de proyectiles, de cañones más precisamente, en la época de Galileo. Ahí empiezan los primeros estudios de esos movimientos en un plano vertical, un movimiento bidimensional, y el estudio de este movimiento se basa en un descubrimiento muy importante, que el movimiento de un proyectil se puede descomponer en dos direcciones, en movimiento en dos direcciones que se producen de manera simultánea e independientes entre sí. En una dirección la velocidad es constante y en otra dirección perpendicular a la primera la aceleración es constante. ¿Sí? Hay muchas maneras de demostrar la independencia del movimiento en esas dos direcciones. No tengo modo en una clase virtual de hacer una mostración como para que puedan ver la independencia de esos dos movimientos y la simultaneidad de esos dos movimientos. Analicemos un clásico movimiento de un proyectil en el plano. Supongamos que se lanza, ya voy a compartir pantalla, no, les voy a mostrar las hojas, se lanza un proyectil con una cierta inclinación respecto a la horizontal, respecto a la dirección horizontal. ¿Sí? Entonces, la trayectoria que va a hacer ese proyectil, cualquiera sea, es una trayectoria curva hasta que vuelva al suelo. ¿Sí? Lancen cualquier piedra, cualquier objeto con una dirección que forme un cierto ángulo alfa con la vertical, que no sea 90 grados. ¿Por qué digo que no sea 90 grados? Porque si es 90 grados respecto a la vertical, el tiro es vertical, y esa no es la idea, es un movimiento rectilíneo en Disculpe, ese caso. profe, Sí. ¿está presentando? Porque no Todavía se no, ve. Ah, bien, todavía no, gracias. estoy hablando. ¿Sí? Entonces, supongamos un proyectil cualquiera, una piedra que sale de la mano de un chico que tira la piedra, sale con una cierta velocidad que forma un cierto ángulo respecto a la horizontal. La bala que sale de la boca de un cañón, bala que sale con una cierta velocidad respecto a la horizontal. Anclemos un sistema de coordenadas en la mano del niño en el momento que abandona la piedra, la mano, o en la boca del arma. ¿Sí? Y veamos. No sé si pueden ver todos. Tomo el origen de coordenadas coincidente con la mano en el instante en que la piedra abandona la mano del chico, o el origen de coordenadas en el instante que sale del arma. Bueno, ese origen de coordenadas está en la boca del arma, de la cual sale la bala. La trayectoria que va a seguir es una trayectoria curva hasta que vuelva al suelo. Es esa que está representada en azul. Eje Y vertical, eje X horizontal. La bala, la piedra, el objeto sale con una cierta velocidad que le llamo V sub 0, que forma un ángulo alfa respecto a la horizontal. Como ustedes saben, la velocidad es tangente a la trayectoria en todo momento, es tangente a la trayectoria, está representada el vector velocidad en azul. Al vector velocidad inicial lo descompongo en una componente horizontal o componente X y una componente Y o vertical. Puedo hacer lo mismo con la velocidad en cualquier instante de tiempo.
En particular, cuando llega a la altura máxima, la velocidad, al ser tangente a la trayectoria, no tiene componente vertical. La velocidad es puramente horizontal. Y cuando va bajando, de nuevo tiene una componente horizontal y una componente vertical. Ahora bien, si despreciamos la fricción con el aire, la resistencia del aire, y despreciamos, primero, despreciamos la fricción con el aire, la resistencia con el aire. La fuerza neta, total, resultante que actúa sobre ese cuerpo es la fuerza peso. Un diagrama de cuerpo libre sería representar sobre la partícula que está en vuelo la fuerza peso, nada más. Si despreciamos también la variación de la gravedad con la altura, la fuerza peso es constante porque estamos considerando que la aceleración de la gravedad es constante. ¿Sí? Esto puede subir 10, 100, 1 kilómetro, 2 kilómetros, volver a caer. Suponemos constante la aceleración de la gravedad, por lo tanto, la fuerza neta que actúa es constante. Observen una cosa muy importante. El hecho que la aceleración sea constante no significa que necesariamente el movimiento va a ser rectilíneo uniformemente variado. Recuerden, ¿qué caracteriza a un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que la aceleración es constante, pero que además en todo momento es colineal, tiene la misma dirección que la velocidad instantánea. Acá, si imaginan, el vector aceleración en todo momento es vertical hacia abajo, no lo he representado, pero el vector aceleración, que es g, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es vertical hacia abajo, no es colineal con la velocidad en cada instante de tiempo, no tiene la misma dirección. La velocidad es tangente a la trayectoria, la aceleración de la gravedad es vertical. O, de acuerdo a mi sistema de ejes coordenados, tiene la dirección menos i. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. En un Sí, instante... profesor. Sí, profe. Bien, gracias. En un instante cualquiera, la partícula estará acá, en esta ubicación, por lo tanto tendrá una coordenada x y una coordenada y. ¿Está claro? El vector posición es la suma vectorial de estas dos componentes, es decir, es el vector que va del origen de coordenada a la ubicación de la partícula. O en otras palabras, tiene componentes x e y en ese instante. En otro instante, obviamente, tendrá otra componente x y otra componente y. Bien, a esa velocidad inicial de 0, que forma un ángulo alfa con la horizontal, la puedo descomponer, como les dije, en una componente horizontal o dirección del eje X y una componente vertical o dirección del eje Y. Tengo un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el módulo de B0. Este cateto opuesto es el módulo de la velocidad inicial en I. Y este cateto adyacente es el módulo de la velocidad en X. Es decir, B0X es B0 coseno de alfa y B0Y es B0 seno de alfa. La descomposición del vector en dos direcciones mutuamente perpendiculares. ¿Está claro? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Suma de fuerzas, fuerza neta, igual a masa por aceleración. En componente X, suma de fuerzas en X, igual a M por AX, igual a 0, porque, repito, no hay fuerzas en dirección del eje X, la fuerza neta resultante es el peso que tiene la dirección del eje Y. Entonces,
en dirección del eje Y, suma de fuerzas igual a masa por A sub I, masa, ¿cuánto vale la aceleración? Menos G. La fuerza neta total resultante está en dirección del eje Y. A sub X es 0 porque no hay fuerza, ninguna fuerza actuando en dirección del eje X. Entonces... Profe, disculpe, se me cortó el internet recién. ¿Por qué no hay ninguna fuerza actuando sobre el eje X? Porque si esto tiro un cuerpo, una piedra, con una cierta velocidad V0 que forma un ángulo alfa con la horizontal, tiene que tener una velocidad inicial, si no, no sube para arriba, una velocidad inicial para arriba, si no, no sube el cuerpo. Si despreciamos la fricción con el aire, el roce con el aire, el rozamiento con el aire, mientras está en vuelo, mientras está en el aire, entre comillas, mientras está en vuelo, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo, sobre que lo consideramos como partícula? Solamente el peso, que es vertical hacia abajo. Porque la fuerza que hizo mi mano para darle esa velocidad V0 dejó de actuar una vez que abandona mi mano. Si es una bala disparada por un cañón o una bala disparada por cualquier arma, una vez que abandona el arma, deja de actuar, es la fuerza que hizo el arma sobre el proyectil. O si es una pelota que es pateada con una trayectoria así, la fuerza que hizo el pie deja de actuar, y mientras está en vuelo, la única fuerza que actúa, que se ejerce sobre el cuerpo de masa m, considerado como partícula, es el peso, vertical hacia abajo. Profe, Sí. disculpe. Y si estuviéramos analizando el primer momento, ¿incluyo la fuerza de mi mano o no? Sí, pero yo lo empiezo a estudiar desde el momento que abandona mi mano o que abandona el proyectil. Sí, gracias, profe. sigue por inercia porque tiene una velocidad inicial, Lucas. ¿Sí? Hace esta trayectoria curva. Tiren ahora mismo con la mano, prueben de tirar cualquier cuerpo, van a ver que hace una trayectoria curva en un plano, en un cierto plano vertical. Esto está, ese plano XY es vertical. Y ahí contiene la trayectoria. Esa es la trayectoria, una curva. Como les digo, descompongo la velocidad inicial en una componente horizontal y otra vertical. Que quede claro, alfa es el ángulo que forma inicialmente la velocidad con la horizontal. En otro instante posterior, el ángulo será diferente porque como la velocidad es tangente a la trayectoria, el ángulo será beta, gamma, lo que ustedes quieran. ¿Sí? En otro instante, el ángulo que forma la velocidad con la horizontal es beta. Bien, queda claro por qué no hay fuerzas en dirección del eje X. Entonces, profe, ¿sabe? Disculpe, pero a mí me está costando entenderlo. ¿Cómo no, digamos, no, como que no estoy pudiendo razonar que una bala de cañón no lleve fuerza? Porque si a mí me pega una bala de cañón, no, tiene velocidad tu bala de cañón. Y Ajá. por lo tanto tendrá energía, que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, muchas gracias. Kevin, escuchame una cosita. Proba ahora una goma de borrar, algo así. Tírala con un cierto ángulo respecto a la horizontal. O sea, que no sea un lanzamiento vertical, que ese ángulo alfa no valga 90 grados. La fuerza que ha hecho tu mano para darle velocidad deja de actuar y el proyectil hace esto, la trayectoria curva. Yo lo estudio desde el instante que abandona mi mano, que abandona el arma, que sale por la boca del arma. Desde ahí empiezo a estudiar el movimiento. ¿Está claro? No antes. Sí, de hecho lo estoy haciendo desde hace rato. Entonces, se podría decir que lleva energía, no fuerza,
No lleva fuerza, pero actúa claro, una por fuerza. eso no fuerza. Es un cuerpo que se pero- está moviendo, pero actúan fuerzas. Profe, ¿Cuál? El peso. y si lo veo Sí. desde la cinemática, ¿se podría entender que la única aceleración a la que está afectada, en la que afecta a la partícula, es la aceleración de la gravedad? Exacto. Y a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Como les dije, en un instante dado estará en esta posición. Acá, por ejemplo, se ha desplazado en X y en Y, de tal manera, supongamos que a los 10 segundos está acá. Se ha desplazado en X y en Y, simultáneamente, pero de manera independiente. Ese es el descubrimiento importante. Bueno, entonces, como en dirección X no hay aceleración... ¿Puede repetir lo de la dirección, profesor? Porque ha dicho lo que ¿Cómo? acaba de decir, que era la parte importante. ¿Puede repetir? Que en un dado instante está en esta ubicación. Tiene coordenadas X e Y. Se ha desplazado X y ha subido Y. De manera simultánea, esas dos componentes de posición se han producido de manera simultánea. ¿Sí? De tal manera que supongamos por dar un valor numérico, a los 10 segundos el cuerpo está acá, se ha movido horizontalmente y verticalmente en esos 10 segundos para llegar hasta acá. ¿Está bien? En el mismo intervalo de tiempo, pero han sido totalmente independientes, esos dos componentes de posición. Entonces, pueden ver que al no haber aceleración en dirección del eje X, tendré un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad será constante. La velocidad inicial que tiene el proyectil es V0 coseno de alfa en dirección del eje X. En cualquier instante será V0 coseno de alfa. Si ustedes ven la descomposición del vector velocidad en cualquier instante, esa componente X siempre apunta en el mismo sentido. En cambio, la componente Y primero está para arriba, cuando está bajando está para abajo. En dirección X, repito, tendré un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad será constante. No hay cambio de velocidad en dirección del eje X. En cambio, en dirección del eje Y, como tengo una aceleración constante, tendré un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, se desplaza en dirección del eje X con velocidad constante y en dirección del eje Y con aceleración constante. Profe, entonces este tipo de ejercicio es más fácil resolverlos desde la cinemática que desde la dinámica, ¿verdad? Claro, sí, lo estamos viendo cinemáticamente. Es cinemático, no es dinámico. Es cinemático. Ah, bien, pasa que como veníamos viendo dinámica, pensé que tenía más que ver con Sí, dinámica esto. por eso unidad 3, unidad 3. La fuerza bien, neta es peso. Ya es otra unidad. Ya vamos a ver más adelante, dentro de la unidad 3, cinemática y dinámica. La posición. Entonces, como en dirección del eje X se mueve con velocidad constante, la posición estará dada con la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniforme. X0 en general más B en dirección X por T, y en dirección del eje Y, Y0 en general más B0Y por T menos un medio de la aceleración de la gravedad por T cuadrado. B0Y es positivo, de acuerdo a mi convención, y G, como en todo momento, en cualquier instante, apunta hacia abajo, en dirección menos Y, por eso pongo negativo. ¿Está bien? De tal manera que la posición en cualquier instante será la componente X por el versor Y más la componente Y por el versor J. ¿Sí? Pero, como hemos
como hemos tomado el origen de coordenadas, en mi caso particular, el x0 valdrá 0 y el y sub 0 valdrá 0. ¿Sí? Que es lo que escribo acá. Es x igual a bx por t, donde bx es constante, y igual a 0 más b0i por t menos un medio de gt cuadrado. La componente x de posición será directamente bx, que es b0x, que es b0 coseno de alfa por t, y la componente y de posición será y sub 0, que vale 0, en mi caso, más b0i, b0 seno de alfa por t, menos un medio de gt cuadrado. ¿Por qué es constante? Porque como ahí contesta Esteban, la aceleración en x es 0. Y la velocidad, en términos de componente, la componente x, insisto, es constante. La componente y es b0i menos g por t. Es decir, b0 seno de alfa menos g por t. De tal suerte que el vector velocidad lo puedo escribir así, o en términos de la dirección, tangente de beta, donde recuerden beta, era en cualquier instante, beta, ya les muestro después cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es el módulo de BI y el cateto adyacente es el módulo de BX. Ahí sacan la dirección en cualquier instante. Profe, Entonces, yo no entiendo por qué se le resta la gravedad. Porque tiene sentido negativo en todo momento. Santiago, ¿para dónde apunta G? En dirección del eje Y, para abajo. Yo he dicho eje Y positivo para arriba, por eso B0I es positivo. ¿Sí? Y G es negativo. Habrá hasta un instante T1, que llega a la altura máxima. A partir de ahí, la velocidad y la aceleración tienen igual sentido, entonces será la velocidad negativa y la aceleración seguirá negativa. En un tiro vertical, tiran un cuerpo hacia arriba verticalmente, la velocidad va disminuyendo hasta que se hace 0 y después empieza a crecer hacia abajo. Hasta que cuando llega al mismo nivel en que ha sido lanzada, si ha sido B0, llega con menos B0. ¿Qué hay ahora? Además de esta velocidad, hay esta componente horizontal. Esta hace que suba, esta que se mueve hacia la derecha. Entonces, en vez de moverse verticalmente, hace esto, sube, esta empieza a disminuir y esta hace que se mueva para allá. Va disminuyendo y esta hace que se mueva hacia allá. De tal manera que la trayectoria es una curva. Son dos movimientos que ocurren de manera simultánea e independientemente entre sí. Uno con velocidad constante y el otro con aceleración constante. O sea, debido a que G apunta hacia abajo, esta componente de velocidad va variando. Esta horizontal no, porque no hay aceleración. Ya entendí. Muchas gracias. Sí, está bien. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniforme variado desacelerado, ¿no? en la bajada. En la subida, perdón, y en la bajada acelerado. En la bajada, observa, la velocidad y la aceleración tienen igual sentido, será acelerado. En la subida... O sea que, por ejemplo, hasta que llega, digamos, como no me acuerdo cómo se llama, cuando la pendiente sea 0 de la curva, o sea, desde ese momento para la derecha en adelante eso va a ser acelerado y para la izquierda es desacelerado, digamos. Exactamente. Ahí, ojo, aquí nunca la velocidad se hace 0 como en un tiro vertical. Es porque esta componente no se anula nunca, la horizontal.
en la altura máxima, la velocidad al ser tangente es horizontal. Es la componente X solamente de velocidad. Bueno, volviendo, estas 4 ecuaciones, 1, 2, 3 y 4, me permiten, observen, es cinemático, no dinámico, me permiten resolver cualquier tipo de problema. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podría volver a la hoja anterior? Así le saco una captura, así la vea mientras está con lo otro, si no me pierdo. ¿La ves ahí? Yo no quiero salir. Un poquito más atrás, puede ser. Ahí, justo ahí. Listo. Gracias. No, por nada. Entonces, esas 4 ecuaciones, componente X de posición, componente Y de posición, componente X e Y de velocidad, me permiten resolver cualquier problema. Si grafico, voy a cerrar un poco la ventana porque parece que están trabajando, viven trabajando allá al frente de mi casa y hacen un ruido. Y recuerden que hemos tomado el origen de coordenadas. El origen de coordenadas. Coincidente con la mano del chico en el momento que abandona, con la boca del arma, si esto es una bala de cualquier tipo, de cualquier arma. De tal manera que x sub 0 e y sub 0 en nuestro caso valen 0. Podría ser que no sean 0. Entonces, si graficamos la componente X de posición, no hay nada nuevo que no hayamos visto. La representación gráfica es de una recta que pasa por el origen de coordenadas, cuya pendiente es la velocidad, es decir, B0 coseno de alfa. No hay nada nuevo. Supongo que sí. Sí. Sí, es un caso mucho más general que en las 2 direcciones tenga aceleración. Te contesto, Jorge. Es más complicadito con las 2 direcciones aceleradas. Esto, como les digo, históricamente se estudió. ¿Por qué? Porque en la época de Galileo había muchas guerras. Entonces se buscaba que los cañones tengan el mayor alcance. Para eso había que estudiar la trayectoria, es decir, la bala llegue lo más lejos posible o a donde querían. O a donde querían. Profe, ya Entonces, cuando X tenga aceleración es porque no se puede despreciar el roce con el aire, ¿verdad? Sí, puede ser un caso. Observen una cosa antes de volver a mostrarles las gráficas. Tanto la componente X de posición como la componente Y de posición, la componente X de velocidad e Y de velocidad, dependen de B0, del módulo de la velocidad inicial, y de alfa. Alfa no es cualquier ángulo, es el ángulo que forma inicialmente la velocidad respecto a la horizontal, con respecto a un determinado eje X. ¿Está claro? Observen que esas 4 variables, X, Y, BX y BY, dependen de la rapidez inicial del módulo, es decir, el módulo de B0, y alfa, la dirección de esa velocidad inicial respecto a un dado eje. Bien, volviendo a las gráficas, como les decía, no hay nada nuevo. La representación gráfica de X en función de T es una recta. En este caso particular, como la ordenada al origen vale 0, X0 vale 0,
recta por el origen, la pendiente es la velocidad V0 coseno de alfa. La componente I de posición, como es con aceleración constante, es una parábola. Aquí de nuevo sale del origen de coordenadas porque I sub 0 vale 0. Si no, saldría desde un acierto I sub 0 diferente de 0, te tomaría esa forma. La componente X de velocidad es constante, que vale, aquí, esto no es nada, está techado, no me quedaba todo un enrollo, quería poner B0 coseno de alfa, pero por el felpón quedaba todo un manchón, lo he tachado. Es decir, Bx es constante a medida que transcurre el tiempo, y Bi, como en dirección vertical es un movimiento desacelerado y luego acelerado, esa es la representación gráfica. La velocidad inicial es V0 seno de alfa, la pendiente es la aceleración, en este caso, aceleración de la gravedad negativa. ¿Sí? No hay nada nuevo. O sea, estoy trabajando con dos movimientos en simultáneo, uno con velocidad constante en una dirección y en otro con aceleración constante. Movimiento rectilíneo con velocidad constante, ya lo he visto. Rectilíneo con aceleración constante, ya lo he visto. O sea, no hay nada nuevo. Combino dos movimientos. Esa independencia de movimiento matemáticamente se desprende del hecho de que a un vector cualquiera lo puedo descomponer, en particular al vector velocidad lo descompongo en una dirección X y una Y. De ahí viene esa independencia. Pero esto es un artificio matemático, la descomposición del vector en dos direcciones. En la X, repito, es constante, en la Y, aceleración es constante. Bueno. Profe. Sí, Rodrigo. ¿Puede explicarme la última gráfica de la velocidad? ¿Cuál sería? Sí, esta, BI en función del tiempo. La componente I es en dirección Y un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? En la subida desacelerado, pero en la subida así, desacelerado, llega hasta una altura máxima en que la velocidad en I se hace 0, siempre hablando en I, ¿no? En I parte con una velocidad positiva, va disminuyendo hasta que se hace 0, empieza a crecer negativamente. En I tiene una velocidad inicial V0, seno de alfa positiva, va disminuyendo hasta que se hace 0 en la altura máxima, empieza a crecer negativamente. Acá es en el instante en que está en la altura máxima. La pendiente de la recta es la aceleración. En este caso, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que mientras va subiendo, va perdiendo velocidad, igual. Exactamente. Ah. Claro, es como un tiro vertical. En realidad, profe, no perdería, o sea, pierde velocidad mientras sube y acelera mientras baja. No, pierde, es desacelerado en la subida, en lo que hace a componente vertical, ¿no? O Y, o eje Y. Ah, bien. No en X. Tenés que analizarlo por separado. En X, al no haber aceleración, no tiene por qué variar la velocidad. En Y hay aceleración y es constante, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, en dirección Y, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, si quieren llamarlo, desacelerado, y cuando baja, uniformemente acelerado. En un caso, la rapidez decrece mientras sube hasta 0 en I, y después empieza a crecer cuando baja.
esa componente horizontal hace que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de dónde sea. La componente vertical hace que suba, la componente horizontal que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Profe, ¿puede mostrar la gráfica de la segunda hoja, por favor? No hay nada nuevo ahí. Son la componente horizontal, que es constante en el tiempo, que es la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, la de velocidad. Y era para sacar una foto. Sí, Mateo, la respuesta es sí. En este caso sí, cuando llega al mismo nivel de lanzamiento, la componente X no ha variado, la componente Y vale menos B0I y el módulo de la velocidad es B0. Sí, Mateo. Profe, ¿y no se podría nunca graficar todo, ponerle la posición o la velocidad en un mismo gráfico? No, porque tengo dos movimientos en simultáneo. Claro. Profesor, la gráfica que dice I y T, que está ahí y T, no entiendo por qué. ¿Qué es I? ¿Qué es I? Es la componente I de posición. Ah, bien. ¿Sí? Es la componente I de posición. ¿Cómo graficabas cinemáticamente? Supuestamente ya sabemos el tema. Cinemáticamente, ¿cómo varía la posición en función del tiempo? No, esperen ahí, no sigan escribiendo. ¿Cómo varía la posición en función del tiempo de un movimiento con aceleración constante? La representación gráfica era una parábola. ¿Se acuerdan? Esta parábola en este caso. ¿Sí? Y en función de tiempo es esta. Y eso es cuadrática en T, entonces es una parábola. ¿Qué es tangente de beta? La dirección de la velocidad en un instante cualquiera sería la componente Y de velocidad sobre la componente X. No debe ser. En un instante cualquiera, la velocidad tiene una componente Y y una componente beta, una componente X. La dirección del vector velocidad es cateto opuesto, tangente de alfa, tangente beta. Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. BI sobre BX. B0 es la rapidez inicial. Y esa velocidad inicial, que tiene módulo B0, forma un ángulo alfa respecto. ¿Sí? Son dos cosas distintas. O sea, Profe, en el gráfico todas las ecuaciones, ya te atiendo, todas las ecuaciones dependen de B0 y alfa. Las 4 ecuaciones. Ahora sí, no sé qué me quería hablar. El gráfico de velocidad de I, Sí. ¿no sería velocidad sub 0 sen de alfa menos GT? No, no. La velocidad inicial en I es B0 seno de alfa. Es B0 seno de alfa. Lo que vos dices es la ecuación de la recta. Es la ecuación de esta recta. BI igual a B0 menos G por T. Es matemáticamente la ecuación de esta recta. Es la componente I de velocidad. O sea, no puedo hacer una sola gráfica de componente X y Y. Bueno. Profesor, disculpe, ¿podría volver a mostrar la fórmula para que le saque una fotito? Esas 4 ecuaciones, va a haber una quinta. Claro. ¿Listo? Ahora baje para abajo, por favor. Sí, tengo que bajar para abajo, Listo, no para arriba. listo. Gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, esas son gráficas conocidas por todos ustedes. Ahora viene lo nuevo. Acá tengo X
en función de t. Acá tengo i en función de t. ¿Sí? Voy a eliminar t de este par de ecuaciones. ¿Sí? Voy a despejar t de la primera y voy a reemplazar en la segunda. Ah, perdón, antes de eso. Faltaba, la aceleración en dirección X es 0 y la aceleración en dirección Y vale menos G. No hay nada nuevo. Bueno, despejo X, despejo T de la primera ecuación. Recuerden que era X igual, ya tiene la foto, a B0 coseno de alfa T. Y reemplazo en la segunda. Reemplazo en la segunda, me queda I igual a B0 seno de alfa por T, menos un medio de G T cuadrado. B0 se cancela en el primer sumando, y seno de alfa sobre coseno de alfa es tangente de alfa. Recuerden, alfa no es cualquier ángulo, es el ángulo que forma la velocidad inicial respecto a mi eje X, y me queda un medio de G es 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por X cuadrado. Y en función de X es cuadrático. Es decir, matemáticamente es una parábola. La ecuación de la trayectoria es matemáticamente una parábola. De ahí que se suele hablar de movimiento parabólico también. La trayectoria es matemáticamente una parábola. ¿Sí? Y esa que está ahí, que depende de las condiciones iniciales de P0 y alfa, es la ecuación de la trayectoria. ¿Sí? De Y en función de X. Si quiero dibujar Y en función de X, ¿saben cuál es la gráfica? La primera. Y en función de X. Esta. Es matemáticamente una parábola. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la quinta ecuación. Ecuación de la trayectoria. ¿Sí? Ya he representado gráficamente componente X de posición, componente Y de posición, componente X de velocidad, componente Y de velocidad, componente X de aceleración y componente Y de aceleración. Y en función de X, la trayectoria, la representación gráfica es esa. Y función de X. Esa ecuación matemática corresponde a esa representación gráfica. De ahí se suele decir, y recién lo digo, el movimiento, perdón, la trayectoria es parabólica. Antes decía trayectoria curva. Ahora digo, y aseguro, que esa curva es matemáticamente una parábola. ¿Cuál? La hoja 2. 1, hoja 2. Sin tapar las ecuaciones, bueno, no sé. Ahí está. Ya te contesto, Santiago. ¿Listo? Profe, ¿puede explicar un poco la aceleración? Espera, le contesto a Santiago. Espérame, Melissa. ¿Por qué menos un medio? Si vos te acuerdas, la ecuación de posición en función del tiempo para un movimiento acelerado era x igual a x0 y más b0t más un medio de at cuadrado.
x0 más b0t más un medio de at cuadrado. ¿Está bien? Hemos dicho, estamos en eje Y, hablamos de coordenadas en Y. En vez de X usemos Y para el eje Y. Y sub 0 vale 0. B0, pero estoy en dirección Y por T. Menos, porque G es negativa, un medio de aceleración T cuadrado. De ahí sale un medio. Y de ahí lo arrastro. Jugando, que ya la tienen, a las ecuaciones 1 y 2, despejo T de la primera, reemplazo en la segunda T, por lo que vale, o sea, elimino T, el parámetro T de estas dos ecuaciones, despejo T, reemplazo, y me va quedando el factor un medio, GT cuadrado. Juego matemáticamente. Bueno, mejor María Carla. Después al final juego matemáticamente y llego ahí en función de X, porque elimino T de las dos ecuaciones esas. Gracias, profe. Ahora sí, entendido. ¿Sí? Y matemáticamente, y en función de X, veo que corresponde a una parábola. Entonces, ¿y qué era Y en función de X? Mi curva. Y en función de X, mi curva. Entonces, ahora digo, sí, la trayectoria es una parábola. No es línea recta, es una parábola. Hay algunas cuestiones. Bueno, ya la tiene esta, la ecuación de la trayectoria, que es la quinta ecuación, con la que pueden resolver cualquier problema, de tal manera que en una dirección sea aceleración constante y en otra dirección velocidad constante. ¿Está bien? Bueno, hay algunos parámetros en movimiento, en el plano, en tiro oblicuo, tiro parabólico, tiro oblicuo, tiro parabólico, como les digo, donde hay varios parámetros que son útiles, pero hay que tomarlo con pinzas, con muchas pinzas. El alcance. Por ejemplo, en un tiro oblicuo, tiro parabólico, tiro de un proyectil. Es la distancia desde el punto del lanzamiento medida sobre el plano horizontal hasta el punto de impacto sobre dicho plano. El alcance es lo siguiente. Supongan que es desde la terraza de un edificio, este es el edificio, este es el edificio, lo que está realizado, se lanza un proyectil que se forma con una cierta velocidad V0 que forma un ángulo alfa, no lo he representado acá, respecto a la horizontal. Bien, ¿qué va a hacer el proyectil? Va a ser todo esto. La fuerza neta, despreciando el roce con el aire, es el peso. Entonces, matemáticamente va a ser una parábola. Y valen las 5 ecuaciones anteriores que yo les dije antes. Pueden tomar un origen de coordenadas acá, eje Y y eje X, por ejemplo. Lo que yo defino como alcance es, y ahí lo ven, no sé si lo ven todos, es la distancia horizontal recorrida desde el punto de lanzamiento, distancia horizontal, hasta un punto que está en el mismo nivel horizontal que el de lanzamiento. Esto es lo que aparece o se define como alcance de un proyectil. Pero la distancia horizontal recorrida total, en rigor, es esta. O sea, ojo con eso. Alcance, lo que vamos a encontrar ahora, es esto. ¿Sí? Distancia horizontal recorrida desde que ha sido lanzada hasta que llega a un punto
que está en el mismo nivel horizontal que el de lanzamiento. O sea, esto. Eso es alcance. Y le voy a llamar X submax, X máximo, alcance. Bueno, en la ecuación 5, por ejemplo, hay varias maneras de encontrarlo. Hacemos y igual a 0, que es la ecuación de la parábola. Ecuación 5, hago y igual a 0. ¿Por qué? Porque eso significa, haciendo y igual a 0, son los dos valores posibles que puede tomar X en la ecuación de segundo grado. ¿Sí? Uno correspondería a X igual a 0 y otro al X que yo digo que es el alcance. Entonces, como tengo X, saco factor común X, en los dos sumando. Uno es X igual a, que hacen 0. Profe, es lo que matemáticamente nosotros conocemos como sacar los ceros de la función cuadrática. Exactamente, nada más que ahora le damos sentido físico. Exactamente. Claro, sacar los ceros. Como tengo X tangente de alfa menos X cuadrado, menos una constante por X cuadrado igual a 0, saco factor común X. ¿Qué hace 0 esto? X igual a 0. Sí, el alcance va a ser siempre. O no, puede ser igual. Sí. Y el otro valor de X. A ver, estoy leyendo. Bueno. Hago y igual a 0 en la ecuación de la trayectoria. Porque estoy leyendo los chats. Y no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo. Entonces, saco factor común X de todo esto. ¿Qué valores de X hacen 0 esta ecuación? Primero que nada, X igual a 0. ¿Sí? X igual a 0 corresponde a este punto, al punto de lanzamiento. El otro valor de X lo obtengo haciendo el paréntesis igual a 0. Si ustedes hacen el paréntesis igual a 0, lo que está dentro del paréntesis, corresponde al alcance, al X máximo. Entonces, si ustedes despejan X máximo de esta ecuación, llegan a esto. O a esto. ¿Por qué? Hay una relación trigonométrica que dice que 2 seno de alfa coseno de alfa es seno de 2 alfa. Todo sobre G. ¿Cuándo tendré el alcance máximo para un dado B0? Cuando alfa sea 45 grados, tendré seno de 90, 2 por 45, 1, tendré el máximo alcance posible para un dado B0. ¿Está bien? O sea, para aumentar el alcance, ¿qué tengo que hacer? Aumentar B0. G es constante, la aceleración de la gravedad. Para ángulos menores que 45 grados, tendré alcances menores que este alcance máximo maximorum. Así se dice. Máximo posible. Máximo maximorum. Bien. Entonces. ¿Puede explicar, disculpe, profe, eso último? Eso del alcance máximo. Máximo. Bueno, el alcance, ¿sí?, está dado por esta expresión. El X máximo, alcance, está dado por esta expresión. Que lo obtengo de hacer 0 lo que está entre paréntesis. ¿Está bien? Matemáticamente. Que, insisto, lo que estoy calculando es esto. Desde el lanzamiento, consideren un plano horizontal, ha sido lanzada desde un punto, hace toda la trayectoria curva y llega al mismo punto, perdón, no al mismo punto, al mismo nivel horizontal respecto al cual ha sido lanzado. Lo que yo calculo como X máximo es esto.
En este caso, que llega a tierra, ha sido lanzado desde tierra, llega a tierra, es esto. Bien. Profe, ¿y sí. cómo se calcularía si la trayectoria, digamos, abajo, cuando yo tengo el X máximo en otro lado? O sea... ya no es alcance lo que puedo calcular. Claro, claro, ¿cómo se calcula eso? Sí. Dame un segundo. En la ecuación de la trayectoria, por ejemplo, hace todo esto. Y ya había una niña que preguntaba algo. Tomo el origen de coordenada acá. ¿Sí? Eje Y, eje X. Si yo conozco, por ejemplo, la altura del edificio, ¿sí? Cuando la partícula llegue acá, ¿qué componente Y de posición tendrá? Menos H. Menos H, menos 20 metros, que es la altura del edificio. ¿Sí? H le llamo a la altura del edificio. Menos 20 metros. ¿Sí? Me voy a la ecuación de la trayectoria. ¿Dónde está? Cuando I sea menos 20 metros, obtengo el correspondiente valor de X. Un X será 0 y el otro X será la distancia horizontal correspondiente a ese I. Menos 20 metros. ¿Sí? Pero eso no es alcance. Es distancia horizontal recorrida. ¿Me entendés? Creo que Matías preguntó. Sí. Bueno, entonces tengo, haciendo 0 esto, vuelvo, no sé quién me preguntaba, haciendo 0 esto, obtengo el X que hace que esto sea 0, matemáticamente, que es lo que está entre paréntesis. Y si despejo, bueno, haciendo 0 lo que está entre paréntesis, llego a 2b0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, sobre G. Pero hay una relación trigonométrica, que no la voy a demostrar, está conocida, que dice que 2 seno de alfa por coseno de alfa es seno de 2 alfa. Entonces me queda B0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. ¿Está bien? Ese es el alcance. El X máximo posible medido desde un dado punto de lanzamiento a cuando llega a un punto que está en el mismo nivel respecto al de lanzamiento. Ahora bien, profe, observe. Sí, Delfina. ¿por qué cuando en la ecuación de la trayectoria es tangente de X y no de alfa? ¿Dónde? En la ecuación Acá. de la trayectoria. Acá es tangente de alfa por X. Ah, claro, yo copié mal, perdón. Tangente de alfa por X. O sea, este es el coeficiente del término lineal, que es dato, porque alfa no es cualquier ángulo, repito, y este es el coeficiente del término cuadrático. Un medio de ¿qué es? De G sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Profe, ¿podría mostrar esa hoja al completo? Por ¿Cómo? favor, así le saca, si le podría hacer mostrar al completo esa hoja. Para sacarle una foto. De esto no vamos a subir apuntes. No tenemos escrito. Vamos a subir parte del libro. Por eso estoy poniendo énfasis. Bien.
¿Profe? Sí. También puede mostrar la hoja que de cielo de alcance, también, así Sí, también sí, saca en un eso poco. estoy. Ah, Bueno, gracias. entonces, el alcance, que yo le llamo X max, de máximo, vale B0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. No se ve, profe, pues aleja un poco. Ahí está. B0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. Para una dada B0, ¿cuál sería el mayor alcance posible? Cuando esto valga, el seno del ángulo valga 1. Y para que el seno del ángulo valga 1, el ángulo, acá tengo 2 alfa, este ángulo tiene que ser 90 grados, es decir, alfa 45 grados. El máximo alcance, o alcance máximo, lo voy a obtener para un ángulo de 45 grados. Es decir, va a valer esto. ¿Está claro? O sea, ¿Profe, puede dejar el ojo un poco más? ¿Qué va a para un valer, dado profe? Profesor, Para un dado B0, inclinar el arma o tirar el proyectil, la piedra, con un ángulo de 45 grados, tirando la piedra con un ángulo de 45 grados, puede tener el máximo alcance. Para un dado B0. Si quiero aumentar el alcance, la velocidad tiene que ser mayor. ¿Está bien? Eso me da esa ecuación. La rapidez en rigor. Y fue Galileo, en época, insisto que había guerras medievales, todo eso, que sin hacer ninguna deducción matemática, haciendo deducciones matemáticas, encontró que ángulos complementarios, es decir, la suma de los dos ángulos da 90 grados, acá es sumatoria, dan mismo alcance. Por ejemplo, un ángulo de 43 y 47 grados dan el mismo alcance. O, por ejemplo, un ángulo de 37 y uno de 53 dan el mismo alcance. No me saquen a mí, pero no. ¿Está? Bien, sí. Disculpe, ¿por qué cuando es 1 se hace mayor alcance? ¿Cómo? ¿Por qué cuando Mira, el alcance vale esto. B0 está fijo por el arma, por ejemplo, en el caso de un arma. ¿Sí? Todas las balas salen con la misma rapidez. G es constante. Entonces depende fuertemente de seno de 2 alfa. Imagínate este es un ángulo. Esto es un ángulo. ¿Para qué ángulo el seno va a tomar el mayor valor posible? 45. No, alfa valiendo 45, es decir, este ángulo valiendo 90. 2 alfa valiendo 90. Ya me acuerdo, profe, gracias. ¿Sí? 2 alfa valiendo Sí. 90. Entonces alfa valiendo 45. O sea, el seno de un ángulo varía entre 1 y menos 1. El valor máximo que puedo tomar es 1. Para que este seno del ángulo valga 1, el ángulo este tiene que valer 90 grados. Es decir, 2 alfa, 90 grados. Alfa, 45 grados. Y ahí tengo el mayor alcance posible. Bien, gracias, profe. Y bueno, como les digo, también ángulos complementarios, la suma de los dos ángulos da 90 grados, dan el mismo alcance. ¿Sí? Esto fue descubierto también por Galileo. Es decir, por ejemplo, 43 y 47 grados dan el mismo alcance. O, por ejemplo, 37 y 53 grados dan el mismo alcance. Altura a la que llega. Es otra
altura respecto, la altura que voy a calcular yo es respecto al nivel de lanzamiento, esta. Bueno, cuando llega a la máxima altura, el vértice de la parábola, hemos visto, no hemos visto nada, hemos visto cuánto vale la componente I de velocidad. Cero. Cero, bien. Entonces, esa subida ocurrirá en un dado intervalo de tiempo. Haciendo B igual a 0, cuando llega a la altura máxima, insisto, respecto al nivel de lanzamiento, ¿sí? Eso ocurre en un dado tiempo. Ese tiempo se suele llamar tiempo de semivuelo. El tiempo que demora en hacer esto. Si demora 10 segundos en subir, demorará 10 segundos en bajar hasta el mismo nivel respecto al cual ha sido lanzado. Es decir, si demora 10 segundos en subir, demora 10 segundos en bajar hasta el mismo nivel respecto al cual ha sido lanzado. Ese tiempo de vuelo o semivuelo calculo yo. El tiempo que está en el aire, por así decir, es mucho mayor, en general. Entonces, haciendo BI igual a 0, calculo el tiempo en que se hace, el tiempo transcurrido, obviamente, el delta de t, en el que se hace BI igual a 0. Despejo, tiempo de semivuelo, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de semivuelo. Todo observen que depende de B0 y alfa. Entonces, reemplazo T de semivuelo en la ecuación 2. ¿Cuál era la ecuación 2? De la componente I. ¿Sí? Y obtengo el I correspondiente, que será la altura máxima respecto al nivel de lanzamiento. Bueno, están los pasos matemáticos, después le sacan fotos, y llego a que el I máximo, la altura máxima, es B0 seno, B0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre 2 veces G. Nuevamente, ¿cuál será la altura máxima que alcanza un proyectil? Cuando el seno del ángulo valga 1, es decir, el ángulo sea 90 grados. ¿Y eso a qué corresponde? A un tiro vertical. Mayor altura que esa no voy a tener, que correspondería a un tiro vertical. Profe, ¿puede poner esa hoja para que le saque una captura? Estos son pasos matemáticos que no me interesa en las capturas que ustedes hagan. Un poquitito más para atrás, profe, por favor. ¿Ahí? Ya. Sí. Y la anterior después también, profe, porque sus manos los cubrían. Si esta es la 5, ¿dónde está la 4? Esta. Ahí estamos, profe. Gracias. Bueno, vamos a una aplicación de todas estas ecuaciones. Insisto, estamos trabajando con descomponer un movimiento en 2 direcciones. En uno con velocidad constante y otro con aceleración constante. Eso es todo. No hay nada más. Y la ecuación de la trayectoria, que sale de eliminar t de las 2 componentes de posición. Y que llegó ahí en función de x y quedó una función cuadrática, es decir, matemáticamente una parábola. ¿Está bien? Esto de alcance, tiempo de vuelo, son casos particulares, situaciones particulares, pero estoy usando esas 5 ecuaciones.
Bueno, ya después. Ya después les muestro todas de nuevo. Está claro, son 5 ecuaciones. X en función de t, y en función de t, bx en función de t, bi en función de t, y en función de x. Son 5 ecuaciones. Con esas 5 ecuaciones tenemos que jugar y resolver cualquier problema matemático, cualquier problema físico, perdón. ¿Sí? Lo de alcance, uso las ecuaciones, una de las ecuaciones. Lo de tiempo de vuelo, he usado ecuaciones. La altura máxima, he usado una de esas 5 ecuaciones. Comparto pantalla. El problema 1 de la página 40. Les leo el problema. Esta es de la cartilla. Problema 1 de página 40, ya unidad 3. Se tiene un tablón liso, no hay roce, no hay fricción, de 0,45 metros de ancho, lado AB. El tablón está inclinado, formando un ángulo de 14,5 grados con la horizontal. En T0 igual a 0 se lanza una bolilla desde el punto A del borde superior del tablón, con una velocidad V0 de 0,30 metros sobre segundo J. ¿Sí? Observen cuál es el eje Y, perpendicular al eje X, que está, el eje X tiene la dirección del plano inclinado. Dice, el eje de coordenadas Y es paralelo al borde superior del tablón y el eje X es paralelo al borde lateral del mismo. La masa de la bolilla es de 10 gramos. Hacer un dibujo de la situación planteada, hacer un diagrama de cuerpo libre de la bolilla mientras se mueve sobre el tablón, analizar qué tipo de movimiento tendrá la bolilla hasta llegar al borde del tablón, escribir la ecuación de la trayectoria que describe sobre la superficie del plano inclinado, cuánto vale el tiempo máximo que la bolilla puede permanecer sobre el tablón sin caerse por el costado, cuál es la máxima longitud que puede tener el tablón, la longitud BC, para que la bolilla llegue al extremo inferior, y apartado E, si el tablón tiene una longitud calculada en D, ¿con qué velocidad llega la bolilla al borde inferior? ¿Lo saco al problema o lo dejo al problema ahí para que lo vean? Yo les voy a mostrar hojas. ¿Qué conviene más? Déjalo ahí. Lo dejo ahí y les muestro la hoja. ¿Me ven bien a mí? Lindo no, pero bien por lo menos. Sí, profe. Nítido. Sí, sí lo veo. Bueno. Recuerden, los datos del problema son el lado AB, el ángulo de inclinación, 45 grados, B0, la velocidad con que tiene en el punto A, y la masa, creo que esos son todos. Ah, y el ángulo de inclinación. Bueno. El dibujo no es el ideal. He tratado de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es la situación física? Esta es la masa AB, dato, la B0 es dato, es decir, es B0I. Y miren, el eje X es este, el eje Y es este, y hay un eje Z perpendicular al plano inclinado. Está bien que no está representado, pero lo tengo que representar porque hay fuerzas en la dirección del eje Z. Este es el plano inclinado, el plano del papel. ¿Sí? El eje, acá está el origen, o acá, si quieren, para que lo vean. Eje X, no sé si lo pueden ver, eje Y, y el eje Z perpendicular al plano inclinado.
Bien, ¿qué fuerzas actúan? Una vez que se lo suelta, se le da la velocidad inicial, V0, y las fuerzas que actúan son el peso y la normal, como en todo plano inclinado. La partícula se va a mover sobre el plano inclinado, en el plano XY. Pero hay fuerzas que son perpendiculares al plano inclinado, es decir, que tienen la dirección del eje Z. ¿Cuál? La normal. La normal, recuerda, ese dibujo que está ahí en pantalla, está en perspectiva. Entonces, yo traté de hacer el eje Z perpendicular al plano XY, y en esa dirección del eje Z está la normal. Y el peso P es vertical hacia abajo. Al peso P lo puedo descomponer en una componente perpendicular al plano inclinado, que le llamo P sub Z, y una componente X. ¿Lo ven todos? ¿Lo pueden visualizar al esquema? Bien. Entonces, la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a M por A. ¿Por qué? En dirección de mi eje X, que es este, indicado por la lapicera, hay fuerzas. ¿Cuál? La componente X del peso. En dirección del eje Y, no hay fuerzas. Que también está contenido ese eje Y en el plano inclinado. No hay fuerza. Es igual a 0. No hay fuerzas. Y en dirección del eje Z es 0. Tampoco hay movimiento. ¿Qué tengo? La normal menos la componente del peso. ¿Lo visualizan o no a la situación? Sí. En otras palabras, Sí, profe. En otras palabras, este es el plano inclinado en celular. Este plano XY está en el plano inclinado. Y el eje Z perpendicular al plano inclinado. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan? La normal, perpendicular al plano inclinado, dirección del eje Z, y el peso vertical. Al peso lo descompongo en una componente perpendicular al plano inclinado, eje Z, y otra paralela al plano inclinado, así, eje X. Recuerden que el eje Y es de este lado, del lado más angosto. El eje X del lado más ancho, de largo del tablón. ¿Sí? Entonces, el peso P lo descompongo en una componente perpendicular al plano inclinado, eje Z, y una componente paralela al plano inclinado, eje X. ¿Lo ven todos? En eje Y, que es este eje, no hay fuerzas. Directamente no hay fuerzas. Entonces, de la ecuación 1, esta, tengo la fuerza neta, mg seno de alfa, descompongo el peso, como siempre, en un plano inclinado, ya hemos charlado sobre eso, igual a masa por aceleración en dirección X, donde nos sale que la aceleración en dirección del eje X es constante, vale g seno de alfa. Y en dirección del eje Y vale 0, porque no hay fuerza. Por lo tanto, no hay aceleración en dirección del eje Y. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clara la situación? Profe, muestre su dibujo, por favor. Mi dibujo. Está medio... Yo no soy muy bueno para dibujar, pero... Alfa, apaguen ese micrófono, por favor, no sé. Ahí está, gracias. Ese es mi dibujo.
¿Puede explicarlo de nuevo, profe? Bien. ¿Ven el celular? Eje X. Así, a lo largo del celular, a lo largo del plano inclinado, positivo hacia abajo, eje Y perpendicular, así, y obviamente tiene un eje Z, que no lo voy a usar, pero es importante ponerlo, perpendicular al plano inclinado. Se le da esa velocidad V0, se le da un empujoncito, y deja de actuar esa fuerza que le dio el empujoncito. Mientras dice, además, la superficie del plano inclinado es liso, dato del problema. ¿Qué fuerzas actúan? Peso y normal, no hay más, mientras se mueva sobre el plano inclinado. La normal, perpendicular al plano inclinado. ¿Qué dirección tiene? Del eje Z. ¿Qué otra fuerza actúa? El peso P. Perpendicular, perdón, vertical, sí, bien digo vertical. A ese peso P, como siempre, lo descompongo en una componente perpendicular al plano inclinado, es decir, dirección Z, la normal Z positivo, esa componente del peso Z negativo, y me queda esta componente paralela al plano inclinado que tendrá la dirección del eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a M por A. Hay una fuerza neta en dirección del eje X, que es la componente X del peso. Dirección de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en esta dirección? Del ancho del tablón. Ninguna. No hay fuerza. Ninguna. Y dirección en fuerza del eje Z. Tengo la normal y la componente del peso, que yo le llamo P sub Z, porque no es porque está en dirección del eje Z. Entonces, suma de fuerza en X igual a M por A, X, suma de fuerza en Y igual a 0, no hay fuerzas, y en Z, la normal menos PZ. La 1 me dice fuerza neta, mg seno de alfa, lo que hago siempre, igual a M por A, X, de donde sale que A sub X es G seno de alfa, y A sub I es 0. Este cuerpo, al moverse, se va a mover en el plano XY, en el plano, en el plano inclinado. A sub I es también 0, A sub Z también, pero no me interesa porque este cuerpo no va a andar los saltos por el plano inclinado. O sea, no va a tener movimiento en dirección del eje Z. Bueno, observen. En dirección del eje X, tengo aceleración constante. En dirección del eje Y, tendré velocidad constante. Tengo una velocidad inicial en dirección del eje Y, dato del problema. Y esa será constante. O sea, es el problema de recién al revés. Antes yo decía, en dirección Y es constante. No, ahora, perdón, en dirección Y la aceleración es constante. Ahora en dirección X, pero el concepto físico es exactamente el mismo. Antes dije en dirección X la velocidad era constante. Ahora en dirección Y la velocidad es constante. O sea, es el mismo problema de hace rato, nada más que cambiado de coordenadas. Cambiado de coordenadas, entonces, en dirección del eje X, en su formato general, tendré X igual a X0 más B0, X por T más 1 medio de A, X por T cuadrado. Y en dirección Y tendré I sub 0 más B0I. En X tengo aceleración constante, en Y velocidad constante. Particularizando para mi situación, X0 vale 0, B0X vale 0, porque si ustedes ven el dato del problema, dice la velocidad inicial es 0,30 metros sobre segundo versus I. Es decir, no hay componente de velocidad en dirección del eje X.
y esto vale 0, esto vale 0, y me queda un medio de la aceleración en dirección X, G seno de alfa, por T cuadrado. En dirección del eje Y sub 0 vale 0, y tengo B0I por T. Lo mismo para la componente X e Y de velocidad. En general, tengo B0X más A por T, A sub X por T. Esta vale 0. Y en dirección del eje Y, la velocidad es constante. Es decir, tengo esta. La ecuación de la trayectoria, ¿cómo la obtenía? De las componentes de posición, eliminaba T. De ese par de ecuaciones. ¿Qué hago? Despejo T de la segunda y lo reemplazo en la primera. Despejo T de la segunda y reemplazo en la primera. Y me queda esto. Y esa es la ecuación de la trayectoria. Y en función de X para... Profe, ¿puede mostrar la hoja completa? Molestario. Esa es la... Profe, disculpe, en el segundo sistema de ecuación, o sea, en el segundo paso, por decirlo así, del sistema, sí. Cuando pone que X igual a un medio de la gravedad por el seno de alfa por el tiempo al cuadrado, ¿por qué la velocidad inicial es 0? Sí, en X. En X. Mira el dato del problema. Dice que la velocidad inicial está en el enunciado, que está compartido. La velocidad inicial es 3 metros por segundo, J. Es decir, está en la dirección del eje Y. En la dirección del eje X, en otras palabras, sale así inicialmente. Profe, Son casos particulares. Sí. ¿podría En general, levantar la hoja esa si le saco una foto? La parte de abajo, me faltó. ¿cuál? ¿Esta? Sí, esa es. Ahí. Ahí está, muchas gracias. Profe, entonces la bolita, digamos, se tira en dirección del eje Y y baja por el eje X por la inclinación del plano. Claro. Baja aceleradamente, un instante después, en Y la velocidad va a ser constante y en X va a ser la aceleración constante. No sé si pueden ver el cursor. ¿Lo ven al cursor? La trayectoria va a ser así, parabólica. Es decir, en un dado instante voy a tener una componente X de velocidad, perdón, Y de velocidad que no ha variado y X que está creciendo porque está acelerado en esa dirección. ¿Podría volver a mostrar el movimiento? Porque justo no lo pude ver. A ver, va a ser... Entonces, insisto, inicialmente tiene una velocidad así, ¿sí? A lo ancho del plano inclinado. Y una aceleración a lo largo del plano inclinado. Entonces la trayectoria va a ser así, parabólica. Profe, ¿puedo poner el punto C para que le saque una foto? Porque si hablan no le puedo sacar la foto. Va a ser esa la trayectoria. Punto C, ¿dónde está la ecuación de la trayectoria? Gracias. Bueno, ahora dice, ¿cuánto vale el tiempo máximo que la bolilla puede permanecer sobre el tablón sin caerse por el costado? ¿Cómo lo calcularían? Denme una idea. O sea, estos son datos del problema, ¿sí?
Alfa ya es dato. Puede ser con la ecuación X, o sea, la número 4, despejando T. Exactamente. Conozco el I máximo. ¿Dónde está? Conozco el I máximo que puede alcanzar. Exactamente. ¿Qué es la distancia B? ¿Qué es dato del problema? Eso ocurrirá, se desplazará en dirección, como máximo, en dirección del eje Y, un AB. Tendrá un desplazamiento AB como máximo en la dirección del eje Y. Por eso hay máximo. Y eso ocurrirá en un dado tiempo máximo. Si despejo, me queda I máximo sobre B0I, es decir, la distancia AB sobre B0I. La distancia AB son 45 centímetros, no lo hice numéricamente, y B0I es 0,30 metros sobre segundo. Bueno, ¿y cuál es la máxima longitud que puede tener el tablón? Con ese tiempo ya calculado me voy a la dx y obtengo el x máximo que puede tener el tablón. ¿Qué velocidad tiene? Tener una componente x en ese instante de tiempo, que depende de ese tiempo, y la componente y no varía. La velocidad será componente x por el versor y más la componente y por el versor contra. ¿Cuál sería la longitud máxima? El tiempo máximo que puede permanecer sobre el tablón es este. ¿Sí? Entonces, observa, en ese tiempo se va a desplazar a B, 45 centímetros. Y en ese tiempo se va a desplazar a lo largo del eje X. Supongamos que el tiempo ese, TM, te dé 5 segundos. En 5 segundos se va a desplazar en dirección del eje Y a B. Y también se va a desplazar en dirección del eje X. ¿Sí? En ese tiempo tendrá que estar saliendo por acá. No puede ser más largo, más corto el tablón, porque en ese tiempo, en 5 segundos, ya estaría fuera del tablón. No puede ser ese sería el máximo largo que puede tener el tablón. Entonces, si 5 segundos demora en ir de acá hasta acá, 5 segundos demorará en salir por el borde de abajo del tablón. ¿Está claro? Profe, sí. Esa misma hoja que la tiene ahí en la mano, ¿la puede mostrar en la parte de abajo en la sumatoria de fuerzas? Ay, muchas gracias. Quería ver de dónde salen algunas cosas. Bien. No sé el tiempo, honestamente no sé el tiempo. No llegué a calcularlo porque lo estaba haciendo anoche. Me parece medio mucho, 150 segundos. Baja muy despacito. Disculpe, profe, en el problema especifica que la bolilla va de A hasta C, ¿verdad? Saldría en ese tiempo, sí, por C. Ese sería el máximo largo que puede tener el tablón. No, lo que yo voy es que si yo la dejo caer desde A, puede ser que venga también en línea recta por el eje X, ¿verdad? Puede darse el caso, pero se va a dar el caso si B0I fuese 0. Claro. ¿Sí? Sí. Si B0I, mira el sistema de ejes coordenados, cómo está puesto. Sí, la velocidad inicial tiene dirección en J, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Sí, de pronto, la velocidad inicial tuviese dirección en X, nada más, el movimiento sería rectilíneo uniformemente acelerado, con una velocidad inicial distinta de 0. Sí. Pero, como el movimiento tiene una componente en Y, podría tenerla en X también, podría tener una componente de velocidad en X inicial,
Pero el problema me dice es que solamente tiene de velocidad inicial en dirección Y. Entonces, al no haber fuerzas en dirección del eje Y, esa velocidad no hay modo que cambie. Claro. Entonces, por eso, a medida que va cayendo, ¿dónde está el dibujito? Acordate, la velocidad es para allá. A medida que va cayendo por el plano inclinado, esa componente de velocidad hace que se vaya para allá. Claro. ¿Sí? Si no hubiese velocidad ni vos lo pones arriba, cae así. Por el plano inclinado, cae en línea recta por el plano inclinado. ¿Sí? Pero esa componente de velocidad lamentablemente hace que la trayectoria se curva, más precisamente una parábola. ¿Por qué? Porque la aceleración que tiene en dirección X hace que baje aceleradamente en dirección X. No hay fuerzas en Y, entonces a velocidad no hay modo que cambie. En dirección del eje Y me refiero. Sí. Para que cambie, tiene que haber aceleración en dirección del eje Y. Y para que haya aceleración, tiene que haber fuerza en dirección del eje Y. Bien. ¿Profe, puede mostrar el punto D? O sea que si obviamos el eje Z y lo vemos el problema de manera paralela al plano, ¿se podría decir que es como un tiro horizontal? Porque yo tiro hacia adelante y la pelota empieza a caer por acción de la gravedad. Yo no diría horizontal, oblicuo. Ah, sí, oblicuo, ese. Oblicuo. Es un movimiento oblicuo. Bien. Donde actúa una aceleración constante, G seno de alfa, que tiene la dirección del plano inclinado. ¿Podría mostrar el punto C, profesor? Es decir, la ecuación de la trayectoria la obtengo de, a ver que tengo que ver atrás luz de eliminar T de este par de ecuaciones, en X y en Y. Gracias, profe. Bueno, eso es todo en lo que hace a este tipo de movimiento en el plano. Vamos a ver otro, donde la trayectoria es una circunferencia. El miércoles van a ver una aplicación en el teórico práctico de este tema. Entonces, esto, y ya les voy a mostrar las hojas, para que saquen copias, no vamos a subir un apunte de teoría. Porque ojo, Matías, 45 en 0,30 me da 150. Son 45 centímetros y 0,30 metros por segundo. Ojo, tenés que convertir las unidades. Profe, ¿la longitud AB lo dan como dato o hay que calcularlo? No, la AB es dato. La AB es dato. La AB es dato. AB 0,45 metros. Y ahí está, es que no se lo veía recién por eso. 0,45 metros. Y por ahí han puesto 45 centímetros y por ahí han hecho el cociente de 45 centímetros sobre 0,30 metros sobre segundo. Deberían hacer 0,45 sobre 0,30 para que les den segundo. ¿Sí? Profesor, ¿podría mostrar dónde están las ecuaciones? Porque como que me perdí ahí cuando están la segunda hoja del problema con las ecuaciones, que están numeradas todas las ecuaciones. La segunda hoja.
O sea, todo lo primero, digamos, como que las primeras 3 llaves vendrían a ser, son ecuaciones que sacamos, digamos, de lo que hemos visto recién, sin Estas ningún son número. en su forma, sí, yo no trabajo con números, o sea, pero la incógnita es T, porque, no solo T, perdón, la variable independiente. B0x es 0. ¿Sí? B0i son los 0,30 metros por segundo. La aceleración es g seno de alfa, g 9,8 y seno de 14,5 grados. O sea, este coeficiente tiene un valor numérico conocido por t. O sea, t es la variable independiente. De esta ecuación, B0i es dato, 0,30 metros por segundo, de módulo. ¿Sí? O sea, yo estoy trabajando con símbolos. Acá, el coeficiente del término cuadrático es dato. O sea, es calculable. O sea, tiene un número. Nada más que yo lo dejo expresado en símbolos. G es conocido, seno de 14,5, 2, B0i son los 0,30. Y aquí también. ¿Cuánto tiempo estaría en el tablero? T sub m, el tiempo máximo de espejo. Esto lo puedo calcular. Conocido ese tiempo, puedo conocer cuánto se mueve a lo largo del eje Y. Cuánto se tiene que mover como máximo a lo largo del eje X, perdón. Y conocido ese tiempo, puedo conocer la componente X de velocidad y la componente Y no varía. O sea, lo dejo todo en símbolos. Ustedes le dan los valores numéricos, que ahí lo estaban calculando, pero Matías estaba metiendo la pata. ¿Sí? Ojo, ahí pueden cometer errores graves. Recuerden que el parcial va a ser de opción múltiple. Y contemplamos las opciones, entre las opciones están que metan más las unidades y les den un valor. Profesor, nunca habló con la cartilla como que las resoluciones no los te problemas escucho. como para que uno pueda. Nunca han dado una hoja, o sea, al final de la cartilla o las hojas con las resoluciones, no de todo el procedimiento, sino de los resultados de los incisos, como para ver si uno lo está haciendo bien. A partir del viernes vamos a subir de los problemas que no se resuelven en los trabajos prácticos, resueltos en detalle. La idea es que ustedes se ejerciten y después chequeen con esos problemas. Entonces van a subir, profe, los problemas resueltos. Resueltos, en detalle. Bien, profe. Lo que no se ha visto en el trabajo práctico. Bueno, profe, gracias. En la unidad 2 por ahora. A medida que terminemos unidades, vamos a ir subiendo. O sea, disculpa, suponte que en la unidad 2 se haya visto el 2, 4, 6. Se va a subir el 1, el 3 y el 5. El 2, 4, 6 ya lo han visto en trabajo práctico o teórico práctico o anterior. Lo que no se ha visto, eso se sube. Para que ustedes se ejerciten, traten de resolverlo solos y después chequean. Y si no les sale, bueno, recién véanlo. Sí, no, si la 3 estamos empezando al final de cada unidad, va a ser la autoevaluación. Una semana después del final de cada unidad, que terminemos cada unidad. Claro, todavía no. Estamos empezando a ver la unidad 3, vamos a seguir la semana que viene, ¿no? ¿Están encima la unidad 3? No. La 2, sí, porque la terminamos. ¿Qué más? Bueno, eso es todo por hoy. Les muestro las hojas. Profe, ¿la materia es promocional? No. ¿No es promocional? No.
Porque cuando yo me inscribí, ahí decía que era promocional física. Nunca, Por eso preguntaba. nunca. Debe haber un error, pero nosotros nunca la hemos hecho promocional y nunca lo hemos dejado por escrito. No sé quién, dónde habrá leído, pero hay un error ahí. Avisanos para que, digamos, no sé quién habrá publicado esa información. En el comprobante de inscripción. No sé. No es, física no es promocional. Ah, bueno, profe. A ver, ¿qué dicen? Bueno, ahí se están despidiendo. Les muestro las hojas. ¿O no? ¿O ya le han sacado fotos? Sí, por favor, profe, desde la Sí, primera. profe, porfa. Así que, si muestro, si han sacado. No, que sí les muestre, por favor. Muestre. Esperen, que las ordene. 5. Y el problema resuelto. Hoja 3, 2, 1. A la hoja 1. Esperen, voy a dejar de compartir. Si la puede poner de costado, mejor así, ¿no? ¿Cómo de No se costado? moja tanto. ¿Así? Así. ¿La otra? La otra, profe. De costado. Espero que yo la enfoque y salga. La encuadre, no enfoque. ¿Listo? Listo, profe. Espere, profe, porque están mandando mensajes y el mensaje tapa la pantalla. Sí, yo me... Bueno, dale. Eso, no manden mensajes. Ahí está, gracias. ¿Listo? Ojo con el alcance. Listo. ¿No me pueden poner a ustedes a tamaño completo y hacer un screen de pantalla? ¿La puedes subir un poco porque se está tratando de bajar? Espere que, Sí que podemos, no puedo pero ver cuando como usted hablan. explica, se tapa. Pasa que cuando mandan un mensaje y está en pantalla completa, el mensaje aparece como una ventana flotante sobre la... Está bien. Sí. Que dejen de mandar mensajes. ¿Listo? Sí. Listo. Problema. Listo. 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 Continuación del problema. Listo. Y última parte del programa. Bien, profe, muchas gracias. Pues nada, ya Listo, saben. profe, muchas gracias. Profe, ¿podría mostrar la segunda hoja del problema? Porque alguien habló y se tapó. Yo quiero ver la primera. Bueno, pues va la primera. Para que se eliminen los mensajes tienen que volver a tocar la pantalla.